Dios quiere decirte algo hoy. La mayoría de las personas jamás imaginaron que una de las batallas espirituales más peligrosas no ocurre cuando todo se derrumba, sino cuando el milagro está tan cerca que el alma comienza a cansarse antes de alcanzarlo. Y quizá eso explique por qué llevas días sintiendo una presión extraña dentro del pecho, como si algo estuviera cambiando silenciosamente alrededor de tu vida, aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Porque hay momentos donde Dios guarda tanto silencio que el corazón comienza a confundirse. El cielo parece distante. Las respuestas no llegan. Y el cansancio emocional empieza a susurrar que tal vez nada va a cambiar. Pero no siempre el silencio significa abandono. Algunas veces significa que el Padre está moviendo piezas invisibles que tu mente todavía no consigue comprender. Hay personas que abandonaron justo antes del cumplimiento. Personas que oraron durante años y se rindieron a centímetros de aquello que tanto pidieron llorando. Y lo más doloroso es que muchas veces el enemigo no intenta destruirte cuando estás lejos del propósito, intenta detenerte cuando estás más cerca de lo que imaginas. Porque existe un nivel de cansancio espiritual que aparece precisamente cuando el alma está a punto de atravesar una puerta que nunca antes logró abrir. Tal vez por eso últimamente sientes ataques emocionales sin explicación. Desánimo repentino. Pensamientos pesados. Noches donde tu mente no logra descansar, como si algo dentro de ti estuviera siendo probado hasta el límite. Pedro también sintió algo parecido aquella noche en la que decidió caminar sobre las aguas. Mientras permanecía dentro de la barca, todo parecía lógico, seguro, controlable. Pero bastó escuchar la voz de Jesús diciendo «Ven», para que comenzara una batalla entre el miedo y la fe. Y lo más impactante no fue el hecho de caminar sobre el mar, sino el instante en que comenzó a hundirse justo después de haber dado pasos imposibles. Porque muchas veces el ser humano soporta luchar mientras siente que está avanzando lentamente, pero se desespera cuando percibe que estaba tan cerca y aún así parece perder fuerza. Quizá tú también estás viviendo ese momento donde una parte de tu alma quiere continuar, pero otra parte está agotada de esperar, y nadie alrededor consigue entender completamente lo que ocurre dentro de ti. Las personas ven tu rostro, pero no escuchan las conversaciones silenciosas que tienes contigo mismo durante la madrugada. No ven las veces que intentaste ser fuerte mientras todo dentro de ti estaba quebrándose lentamente. No ven las oraciones hechas en secreto, las lágrimas escondidas, las veces que sonreíste mientras tu corazón estaba cansado de resistir. Pero existe algo que casi nadie entiende sobre los escogidos por Dios. Antes de grandes respuestas, normalmente existe una temporada donde todo parece más confuso que nunca. José soñó con el propósito antes de ser vendido. David recibió una promesa antes de huir por el desierto. Moisés fue llamado antes de enfrentar el miedo que llevaba escondido dentro de sí. Y quizá el problema es que muchas personas interpretan el proceso como si fuera rechazo divino, cuando en realidad algunas batallas son señales de proximidad espiritual. Hay puertas que comienzan a moverse en el mundo invisible antes de manifestarse delante de los ojos humanos. Y mientras el cielo prepara aquello que pediste durante tanto tiempo, tu fe también está siendo fortalecida, porque Dios no quiere entregarte algo que terminará destruyéndote emocionalmente. Él necesita formar dentro de ti la capacidad de soportar aquello que estás a punto de recibir. Y aunque ahora no parezca lógico, muchas veces el retraso no significa castigo, significa preparación. Elías entendió eso cuando huyó completamente agotado hacia el desierto. Había visto milagros sobrenaturales, fuego caer del cielo, victorias imposibles, pero aún así llegó un momento donde pidió morir porque ya no soportaba la presión emocional que llevaba dentro. Y fue allí, en medio del cansancio más profundo, donde Dios no apareció primero con terremotos ni fuego, sino con una voz suave. Porque existen temporadas donde el alma no necesita más ruido, necesita volver a escuchar la presencia del Padre en silencio. Tal vez por eso este video apareció frente a ti hoy,
Porque mientras muchos creen que todo terminó, Dios todavía está trabajando en áreas invisibles de tu vida, incluso ahora, incluso en medio de tu confusión, incluso mientras dudas. Hay promesas que todavía respiran delante del cielo, aunque tú ya no tengas fuerzas para hablar de ellas. Y aunque tus emociones cambien todos los días, la fidelidad de Dios no cambia contigo. Y antes de continuar, debido a la cantidad de personas que escriben a este canal hablando sobre ansiedad, miedo y cansancio emocional, el creador de este canal decidió preparar el ebook Fuerza en Dios, creado para ayudar a quienes necesitan recuperar paz, claridad y fuerza emocional en medio de momentos difíciles. Para acceder al libro, solo tienes que entrar al comentario fijado. Porque algo muy profundo comienza a ocurrir cuando una persona deja de mirar solamente aquello que perdió y empieza a percibir aquello que Dios todavía puede hacer. Y si de alguna manera sientes que este mensaje habló directamente contigo, escribe ahora mismo en los comentarios: paz en Cristo. Hay heridas que no nacen por lo que las personas dijeron, sino por aquello que el corazón esperaba recibir y nunca llegó. Y cuando alguien pasa demasiado tiempo cargando decepciones silenciosas, comienza a creer que Dios también se olvidó de escuchar sus oraciones. Tal vez eso te ocurrió más veces de las que admites. Pediste respuestas y llegó silencio. Pediste dirección y apareció confusión. Pediste fuerza y terminaste sintiéndote más cansado que antes. Pero existe un detalle espiritual que muchos ignoran. Algunas de las mayores transformaciones comienzan precisamente en temporadas donde nada parece estar funcionando. Marta y María entendieron eso el día en que Lázaro murió. Ellas habían visto a Jesús hacer milagros imposibles. Sabían que Él tenía poder para sanar. Y aún así, cuando más necesitaban una respuesta inmediata, Jesús no llegó rápido. El cielo permaneció en silencio mientras el dolor aumentaba dentro de aquella casa. Y probablemente eso fue lo más difícil de aceptar. Porque cuando el sufrimiento se prolonga, la mente humana empieza a interpretar la demora como abandono. Pero el retraso de Dios no siempre significa ausencia. Algunas veces significa que Él está preparando algo mayor de lo que el corazón humano imaginaba. Imagina aquella escena. El ambiente lleno de tristeza, personas llorando, la esperanza apagándose lentamente dentro de todos. Y en medio de ese escenario oscuro, Jesús aparece cuando ya parecía demasiado tarde. Eso destruye completamente la lógica humana, porque el hombre cree que Dios solo puede actuar mientras todavía existe solución visible. Pero el Padre también trabaja cuando todo parece terminado. Él continúa moviéndose incluso cuando las emociones gritan que ya no queda esperanza. Quizá tú estás atravesando una temporada parecida. Una parte de tu alma todavía quiere creer, pero otra parte está agotada de esperar algo que nunca parece llegar. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve permanecer firme. Porque el cansancio emocional no llega de golpe, llega lentamente, día tras día, oración tras oración, decepción tras decepción, hasta que la persona comienza a sonreír por fuera mientras se rompe silenciosamente por dentro. Pero hay algo poderoso en las lágrimas que nadie ve. Dios escucha oraciones que jamás salieron de tu boca. Él conoce pensamientos que nunca compartiste con nadie. Conoce las noches donde intentaste dormir mientras tu mente luchaba contra el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Y aunque muchas veces sientas que estás caminando solo, el cielo jamás perdió de vista cada batalla silenciosa que llevas dentro del corazón. Jacob también pasó años atravesando procesos que no entendía. Luchó con personas, luchó consigo mismo, luchó contra el miedo de perderlo todo. Pero hubo una noche específica donde todo cambió. Una noche oscura, solitaria, misteriosa. Una noche donde dejó de huir y finalmente enfrentó aquello que existía dentro de él. Y fue justamente allí, en medio de la oscuridad, donde recibió una nueva identidad. Porque existen bendiciones que solo nacen después de ciertas luchas espirituales. A veces el problema no es que Dios no esté respondiendo.
El problema es que el dolor está nublando la visión espiritual. El miedo comienza a distorsionar todo. La ansiedad hace que el alma imagine derrotas que todavía no ocurrieron. Y poco a poco la persona deja de percibir las pequeñas señales que el cielo coloca en el camino. Señales silenciosas, detalles invisibles. Puertas que comienzan a abrirse lentamente mientras el corazón sigue concentrado únicamente en aquello que todavía falta. Muchos quieren ver milagros instantáneos, pero olvidan que algunos de los procesos más profundos de la Biblia ocurrieron lentamente. Noé pasó años construyendo el arca antes de ver la lluvia. Abraham esperó décadas antes de abrazar la promesa. Ana lloró incontables veces antes de escuchar la respuesta que cambiaría su historia. Y aun cuando parecía que nada estaba ocurriendo, Dios jamás dejó de trabajar en silencio. Tal vez este es el momento donde más necesitas permanecer firme, aunque no entiendas todo lo que está ocurriendo. Porque algunas personas desisten exactamente cuando el cielo comienza a mover aquello que parecía imposible. Y el enemigo sabe algo que muchos olvidan. Una persona cansada emocionalmente se vuelve vulnerable a abandonar el propósito justo antes del cumplimiento. Por eso respira profundo ahora mismo, porque todavía existen cosas que Dios no terminó de escribir en tu historia. Y aunque tus ojos aún no consigan verlo claramente, hay caminos que comenzaron a abrirse delante de ti hace mucho tiempo. Lo que hoy parece demora, mañana puede convertirse en el testimonio que hará que entiendas por qué el Padre nunca permitió que te rindieras completamente. Hay momentos donde el alma se acostumbra tanto al dolor que comienza a desconfiar incluso de la esperanza. Y eso es peligroso, porque cuando una persona deja de creer que algo bueno puede ocurrir, empieza a sobrevivir emocionalmente en lugar de vivir espiritualmente. Tal vez por fuera continúas haciendo tus tareas normales, hablando con las personas, intentando mantener todo bajo control, pero dentro de ti existe un cansancio silencioso que casi nadie consigue percibir. Un peso invisible. Una sensación constante de estar luchando batallas internas sin descanso. Fue exactamente así como se sintió el pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto. Habían salido de Egipto. Habían visto milagros sobrenaturales. El mar se abrió delante de ellos. El cielo envió alimento. Y aún así, hubo días donde el miedo era más fuerte que la memoria de los milagros. Porque el ser humano tiene la tendencia de olvidar rápidamente aquello que Dios ya hizo cuando el presente comienza a doler demasiado. Y poco a poco el corazón se llena de dudas, preguntas y pensamientos oscuros que desgastan la fe. Quizá eso también te está ocurriendo ahora mismo. Has sobrevivido a cosas que en otro tiempo parecían imposibles. Dios ya te sostuvo antes. Ya abrió caminos. Ya evitó caídas que ni siquiera llegaste a notar. Pero últimamente tu mente parece atrapada en una tormenta constante. Y aunque intentas mantenerte fuerte, hay noches donde el miedo al futuro pesa más de lo que quisieras admitir. No porque hayas dejado de amar a Dios, sino porque estás cansado de luchar emocionalmente durante tanto tiempo. Y si últimamente sientes que tu mente está demasiado cansada, recuerda que el ebook Fuerza en Dios sigue disponible en el comentario fijado para quienes necesitan recuperar paz y claridad emocional. Porque existen heridas emocionales que no desaparecen simplemente ignorándolas. Hay personas que llevan sonrisas en el rostro mientras por dentro cargan ansiedad, miedo, culpa y agotamiento espiritual acumulado durante años. Y muchas veces el enemigo usa precisamente ese cansancio para convencer al corazón de que ya no vale la pena continuar creyendo. Él intenta hacerte pensar que Dios se olvidó de ti, que nada cambiará, que tus oraciones jamás serán respondidas. Pero las mentiras más peligrosas siempre llegan disfrazadas de pensamientos aparentemente lógicos. El profeta Elías experimentó algo parecido después de una de las mayores victorias de su vida. Había visto fuego descender del cielo. Había derrotado a los profetas de Baal. Había presenciado el poder sobrenatural de Dios delante de todos. Y aún así, poco tiempo después, terminó escondido en una cueva, completamente agotado emocionalmente,
deseando desaparecer. Eso demuestra algo muy profundo. Incluso personas usadas poderosamente por Dios pueden atravesar temporadas de cansancio extremo. Y fue precisamente dentro de aquella cueva donde ocurrió algo poderoso. Dios no apareció primero con fuerza, ruido o destrucción. No llegó a través del terremoto ni del fuego. Llegó mediante una voz suave, tranquila, profunda. Porque algunas veces el corazón está tan cansado que no necesita más presión. Necesita volver a sentir la presencia de Dios de forma íntima y silenciosa. Necesita recordar que todavía existe alguien sosteniéndolo incluso cuando todo parece oscuro. Tal vez llevas demasiado tiempo intentando resolver todo solo, intentando mantenerte fuerte para todos mientras tu propia alma se está debilitando poco a poco. Y cuanto más intentas controlar cada detalle, más agotado terminas. Porque el ser humano nunca fue creado para cargar el peso del mundo entero sobre sus hombros. Existen batallas que solo pueden ser entregadas verdaderamente cuando el corazón acepta descansar en Dios. Eso no significa que dejarás de enfrentar problemas. David continuó enfrentando gigantes. José continuó atravesando procesos difíciles. Pablo continuó soportando pruebas. Pero algo cambia cuando una persona entiende que Dios permanece presente incluso durante la tormenta. La desesperación pierde fuerza. El miedo deja de controlar completamente la mente. Y el alma comienza a desarrollar una paz extraña, una paz que no depende de circunstancias perfectas para existir. Quizá ahora mismo todavía no consigas ver claramente todo lo que Dios está preparando delante de ti. Pero eso no significa que el cielo permanezca inmóvil. Hay puertas moviéndose silenciosamente. Hay respuestas acercándose. Hay procesos terminando aunque tus emociones todavía no lo perciban completamente. Y muchas veces el momento más oscuro ocurre justo antes de que la luz vuelva a entrar lentamente en la vida de alguien. Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que ya no recuerdan cómo se siente vivir con verdadera paz dentro del corazón. Se acostumbraron a las preocupaciones constantes, a las noches largas, a los pensamientos acelerados, a fingir fortaleza mientras por dentro sienten que algo se está quebrando lentamente. Y quizá lo más doloroso es que muchos creen que deben esconder ese cansancio delante de Dios, como si el Padre no pudiera ver las heridas invisibles que el alma intenta ocultar todos los días. Pero Dios jamás se asustó de la fragilidad humana. Él vio el miedo de Gedeón cuando se escondía sintiéndose pequeño e incapaz. Vio las lágrimas silenciosas de Ana cuando nadie comprendía el dolor que cargaba dentro de sí. Vio a Pedro llorando después de haber fallado en el momento donde prometió ser fuerte. Y aún así, Dios no se alejó de ninguno de ellos. Porque el amor del Padre no depende de que una persona parezca invencible. Muchas veces es precisamente en la debilidad donde su presencia se vuelve más cercana. Tal vez llevas demasiado tiempo pensando que necesitas resolver todo antes de volver a sentirte digno de acercarte a Dios. Como si primero tuvieras que apagar todos los miedos, sanar todas las heridas y ordenar completamente tu vida para finalmente ser escuchado por el cielo. Pero Jesús nunca llamó solamente a personas fuertes. Él se acercó a cansados, quebrantados, confundidos y heridos. Personas que ya no tenían fuerzas para fingir que todo estaba bien. Hubo un momento donde los discípulos estaban atrapados en medio de una tormenta tan intensa que comenzaron a creer que morirían allí mismo. El viento golpeaba la barca. Las olas parecían imposibles de controlar. Y mientras el miedo crecía dentro de todos, Jesús dormía. Esa escena revela algo profundamente humano. Muchas veces el problema no es solamente la tormenta, sino la sensación de que Dios permanece en silencio mientras luchamos desesperadamente contra aquello que amenaza destruir nuestra paz. Y quizá esa sea exactamente la batalla que estás enfrentando ahora. No solo el dolor, sino el silencio. No solo la dificultad, sino la sensación de que el cielo tarda demasiado en responder. Y cuando el ser humano permanece mucho tiempo dentro de esa tensión emocional, comienza a agotarse espiritualmente.
La mente se llena de pensamientos negativos. El corazón pierde fuerzas. Y poco a poco aparece la peligrosa tentación de desistir silenciosamente de aquello que un día creyó con toda el alma. Pero fue precisamente en medio de aquella tormenta donde Jesús se levantó, y no necesitó luchar desesperadamente contra el mar para demostrar autoridad. Bastó una sola palabra para que el caos comenzara a calmarse. Eso significa que el mismo Dios que parece guardar silencio en algunos momentos, continúa teniendo absoluto control sobre aquello que hoy te produce miedo, aunque tus emociones estén confundidas, aunque todavía no entiendas el proceso, aunque existan lágrimas que nadie vio caer. Muchas veces el cielo permite ciertas tormentas porque existen partes del corazón que solo pueden ser transformadas en medio de procesos difíciles. Hay niveles de fe que jamás nacerían en temporadas cómodas. Hay profundidades espirituales que solo aparecen cuando el alma finalmente entiende que necesita depender completamente de Dios. Y aunque ahora mismo algunas heridas todavía duelan, quizá este proceso está formando dentro de ti una fuerza espiritual que antes no existía. Job también atravesó días donde todo parecía destruido. Perdió cosas que jamás imaginó perder. Escuchó silencios que parecían insoportables. Sintió el peso de preguntas que nadie conseguía responder. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, algo dentro de él continuó buscando a Dios. Y eso es lo que el enemigo más teme. Una persona herida que aún así decide continuar creyendo. Porque existe una fuerza sobrenatural en aquellos que permanecen de pie, incluso mientras el corazón todavía está aprendiendo a sanar. Tal vez hoy tus ojos solo consiguen mirar el cansancio, la demora y las heridas, pero Dios continúa viendo propósito donde tú apenas ves dolor. Él todavía ve futuro donde tú ves confusión, ve crecimiento donde tú ves pérdida, ve restauración donde tú solo consigues sentir agotamiento. Y aunque ahora no parezca evidente, existen respuestas acercándose lentamente hacia tu vida. Hay ciclos terminando, hay puertas comenzando a abrirse. Hay oraciones antiguas moviéndose silenciosamente delante del cielo. Por eso no permitas que el cansancio emocional te haga abandonar justo ahora, porque algunas de las respuestas más importantes llegan precisamente después de las temporadas más oscuras. Y aunque durante mucho tiempo sentiste que caminabas sin entender lo que Dios estaba haciendo, llegará el día donde mirarás hacia atrás y comprenderás que incluso en los silencios más dolorosos, el Padre jamás dejó de sostener tu vida con sus manos. Y quizá después de todo lo que escuchaste hoy, una parte de tu corazón comienza a entender que Dios nunca estuvo tan lejos como pensabas, porque hay silencios que no significan abandono, hay demoras que no significan rechazo, y hay procesos dolorosos que, aunque ahora mismo no tengan sentido para ti, están preparando algo mucho más grande de lo que tus ojos consiguen imaginar. Tal vez durante mucho tiempo creíste que el cielo se había olvidado de tus lágrimas, pero Dios jamás perdió de vista una sola noche donde luchaste contra el miedo en silencio. Muchas veces el enemigo intenta convencer a las personas de que ya es demasiado tarde para volver a creer, demasiado tarde para sanar, demasiado tarde para reconstruir aquello que se quebró dentro del alma. Pero la Biblia está llena de historias donde Dios actuó precisamente cuando todo parecía terminado. Sara recibió la promesa cuando humanamente parecía imposible. Lázaro volvió a vivir cuando todos creían que ya no existía esperanza. Pedro fue restaurado después de haber fallado en el momento más importante de su vida, porque el Padre tiene la capacidad de traer vida incluso a lugares que parecían completamente muertos. Y quizá lo más hermoso de todo esto es que Dios no espera que seas perfecto para acercarse a ti. Él conoce tus miedos, conoce las veces que dudaste, las veces que pensaste en desistir, las veces que sonreíste delante de todos mientras por dentro estabas cansado de luchar. Y aún así, su amor continúa alcanzándote incluso en los días donde ni tú mismo consigues entender completamente lo que estás sintiendo. Porque la gracia de Dios llega justamente a lugares donde la fuerza humana ya no consigue sostenerse sola. Tal vez ahora mismo todavía existan preguntas sin respuesta dentro de tu corazón.
Tal vez algunas heridas todavía continúen abiertas. Tal vez el futuro siga pareciendo incierto delante de tus ojos. Pero incluso así, algo ya comenzó a cambiar dentro de ti. Porque cuando una persona vuelve a recordar que Dios continúa presente en medio de la tormenta, nace una nueva fuerza espiritual, una esperanza silenciosa, una paz que no depende de circunstancias perfectas para existir. Y si este video habló contigo de alguna manera, quiero recordarte que el creador de este canal también preparó el ebook Fuerza en Dios, pensado especialmente para las personas que están intentando recuperar paz, claridad y fuerza emocional en medio de momentos difíciles. Dentro del libro también encontrarás herramientas simples y prácticas para ayudarte a calmar la mente, disminuir la ansiedad y volver a sentir tranquilidad poco a poco. Para acceder al ebook, solo tienes que entrar al comentario fijado. No ignores aquello que sentiste mientras escuchabas este mensaje, porque algunas veces Dios utiliza palabras simples para tocar heridas profundas que nadie más conoce. Y quizá este video apareció delante de ti exactamente en el momento donde más necesitabas recordar que todavía existe esperanza para tu vida. Que todavía existen caminos abiertos delante de ti, aunque hoy no logres verlos completamente. Que todavía existen promesas respirando sobre tu historia, aunque el cansancio haya intentado apagar tu fe. Hay temporadas donde el alma piensa que ya no tiene fuerzas para continuar, pero aún así sigue caminando. Y eso también es una señal de que Dios continúa sosteniéndote. Porque si realmente estuvieras solo, ya habrías desistido hace mucho tiempo. El hecho de que todavía estés aquí, todavía luchando, todavía buscando respuestas, demuestra que algo dentro de ti se niega a abandonar completamente la esperanza. Y muchas veces esa pequeña chispa de fe es suficiente para que Dios comience a reconstruir lentamente aquello que parecía destruido. Nunca olvides esto. Algunas de las mayores bendiciones llegan disfrazadas de procesos difíciles. José jamás imaginó que la prisión formaba parte del camino hacia el propósito. David nunca entendió completamente por qué el desierto era necesario antes del trono. Y Jesús mismo atravesó dolor antes de la resurrección. Eso significa que el proceso que hoy parece agotarte, mañana puede convertirse en la prueba de que Dios jamás dejó de escribir tu historia incluso durante las temporadas más oscuras. Por eso levanta nuevamente tu mirada, respira profundo. Y aunque todavía existan batallas delante de ti, no permitas que el miedo decida el final de tu historia, porque Dios continúa trabajando en silencio incluso ahora. Continúa abriendo puertas invisibles. Continúa preparando respuestas que tus ojos todavía no consiguen percibir completamente. Y llegará el momento donde entenderás que nunca estuviste a punto de perderlo todo, en realidad estabas a un paso de aquello que tanto le pediste al cielo. Dios te bendiga.